Muchos católicos se hacen preguntas y se confunden por la multitud de opiniones que hay por ahí sobre cuál es la posición de la Iglesia Católica y el evolucionismo. Y la respuesta es más sencilla de lo que parece. Primero, ya desde la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII en 1950, se señala que la Iglesia no se opone a que haya existido un nivel de evolución en las especies. Es más, el nivel de evolución es evidente. Hay animales que son de la misma familia, pero dependiendo de dónde se encuentran o de en qué terreno se han desarrollado, se han adaptado y han evolucionado de una manera distinta en una parte del planeta y han evolucionado de otra manera en otra parte del planeta, siendo, digamos así, de la misma familia. Animales que se han adaptado para poder sobrevivir y, en consecuencia, que han ido mutando. Y esta mutación bien podemos llamarle evolución. Pero hay dos cosas que la Iglesia no acepta, y no acepta porque además no han sido científicamente comprobadas. La primera es el inicio de la vida, que, digamos, la vida haya surgido de forma absolutamente casual. Y, en segundo lugar, el origen del alma en el ser humano. Como saben ustedes, a nosotros cuando nos enseñan anatomía, cuando nos enseñan biología, ciencias naturales, nos ponen pues a un simio, a un monito caminando y luego que se va volviendo más grande y va caminando erecto hasta que llega al hombre de hoy en día. Bueno, resulta que esa secuencia no existe, porque los distintos grados de desarrollo de los homínidos, es decir, de los seres distintos al hombre pero parecidos a él, como son los simios, determinados tipos de homínidos o simios, como puede ser el Homo pekinensis, que se llama así porque se encontró en Pekín, los restos de la llamada Lucy que se encontraron en África, el Cro-Magnon, el Neandertal que se encontró en Europa, todos se han encontrado en distintos lugares y no hay manera de vincularlos unos a otros, es decir, nadie sabe cómo el Australopithecus llegó a determinado grado de desarrollo y el siguiente grado de desarrollo que vemos es el Homo pekinensis, por decirlo así. Pero aun si es que el hombre, lo que no ha sido demostrado todavía, hubiera evolucionado de un simio, la presencia del alma, como explicaba el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis, es algo deliberado hecho por Dios en un instante determinado. Ahora, la evolución, como digo, es un hecho comprobado. El evolucionismo no tanto. Y recientemente un descubrimiento científico ha vuelto a complicarle la historia al evolucionismo, porque ¿qué sucede con el darwinismo, el evolucionismo darwinista? No tiene la capacidad de explicar cómo se transitó de productos no orgánicos, de productos químicos no orgánicos, a un producto orgánico, es decir, con vida. No se sabe. Ellos hablan, bueno, en algún momento se produjo una casualidad y se combinaron de tal manera los elementos químicos en un momento sorprendente, en un momento inesperado, en un determinado momento de la historia, en las que se juntaron por casualidad determinados componentes químicos que finalmente dieron un producto orgánico. Y desde este primer producto orgánico, desde este primer aminoácido, digamos así, desde esta primera célula viva, es que viene el desarrollo de todos los seres vivos existentes, desde el ornitorrinco hasta Albert Einstein, ¿no? Todos hemos, de alguna manera, salido de esa primera explosión de vida. Pero resulta que un reciente estudio de la Universidad Australiana de Wollongong en Groenlandia, como saben ustedes, al norte, como parte de la capa de hielo que forma el círculo polar ártico, ¿no?, en el norte, han descubierto unas estructuras, dado que el hielo se ha ido retirando de algunas partes de Groenlandia, han descubierto unas estructuras que se llaman estromatolitos y que están en este momento totalmente fosilizados, pero eran colonias de microbios que vivían
en aguas de baja profundidad, ¿no? Hoy en día, si ustedes visitan las Bahamas, por ejemplo, van a ver estromatolitos vivos, ¿no? Que son como si fueran plantitas, como vegetales, que viven pegados a la roca. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? Recientemente, el intelectual cristiano Eric Metaxas, que simplemente arroja estas ideas diciendo muy bien el evolucionismo, pero el evolucionismo se encuentra cada vez con más problemas para explicarse a sí mismo. Hay nuevos descubrimientos que ponen en duda estas creencias originales del evolucionismo. ¿Por qué? Volvamos a estos estromatolitos, estos bichitos que crecieron en colonias enormes y que han aparecido de forma completamente inesperada en la costa de Groenlandia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, resulta que la mayoría de estas rocas donde están los estromatolitos son 220 millones de años más viejos que los fósiles más viejos. O sea, las formas de vida que se han encontrado hasta ahora eran consideradas como las primeras formas de vida. Pequeños fósiles han sido los primeros desarrollos de estas células casuales que los evolucionistas hasta ahora no logran explicar este paso de lo inorgánico, de la química inorgánica, a la química orgánica, es decir, con vida. Entonces, resulta que con esta historia, la supuesta fecha del origen de la vida que tienen los evolucionistas se ha empujado hasta los 3.7 billones de años atrás. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Significa que cuando los evolucionistas calculaban que la vida había comenzado, resulta que comenzó 220 millones de años antes, ¿no? O sea, es una buena cantidad de tiempo, 220 millones de años antes. Y en un artículo en la sección científica, el editorial del New York Times decía: este descubrimiento de estos estromatolitos en Groenlandia complican la historia de la evolución y de las formas tempranas de vida surgida a partir de los químicos. O sea, esta hipótesis no demostrada de los evolucionistas que dicen que de pronto algunos componentes químicos se juntaron y dieron como resultado un componente orgánico, una célula, una forma de vida. Y dice, efectivamente, de acuerdo a la geología convencional, esta colonia de microbios ya existía en un periodo de la Tierra en la que había un bombardeo de asteroides enorme y donde hasta hace poco los evolucionistas consideraban que era absolutamente imposible que existieran formas de vida, ¿no? Entonces, esta datación tan temprana de formas de vida, cito directamente el artículo de la sección científica del Times, dice: deja comparativamente muy poco tiempo para que la evolución haya ocurrido, ¿no? Porque supuestamente los organismos vivos debieron existir 220 millones de años más tarde de lo que estos estromatolitos indican. Y eso quiere decir que por lo menos habían desde la época de los asteroides estrellándose contra la Tierra 220 millones de años para que se produzca esta casualidad en algún punto. Pero resulta que 220 millones de años atrás, cuando todavía la Tierra estaba bombardeada por asteroides, hace 3.7 billones de años, ya existían seres vivos, ¿no? Ya existían objetos con código genético, proteínas que hacían fotosíntesis, todos los elementos propios de algo que ya tiene vida. Y la doctora Abigail Allwood de Caltech, la famosa Universidad de Tecnología de California, dice: la vida en consecuencia muy probablemente no sea esta realidad extraña, elusiva y confusa, sino más bien que emerge cada vez que se presenta una oportunidad. Entonces este origen extraño de la vida, que los evolucionistas atribuyen a algún misterio en algún momento de la historia pasada, y ahora cada vez tienen menos historia pasada porque cuando hay objetos que han estado vivos tan temprano en la historia, menos tiempo les queda para la Tierra, que era una magma caliente, hasta que da lugar a una forma de vida. Entonces, por tanto, Eric Metaxas dice: mira, esta
no es ninguna conclusión definitiva para ninguna ciencia, pero todos los científicos concluyen que ahora que el origen de la vida ha sido empujado por lo menos a 3.7 billones de años, porque se han encontrado estos estromatolitos y todavía podrían encontrarse otras formas de vida aún más antiguas y complicar más la teoría de la evolución. Permite que muchos piensen en lo lógico que pueda ser que el comienzo de la vida sea el acto de un ser inteligente. Y aquí es donde los darwinistas ateos, porque no todos los evolucionistas son ateos, donde los darwinistas ateos chillan hasta el techo. Pero lamentablemente esa es la realidad. La realidad es la que estamos viendo nosotros, como los descubrimientos científicos se acercan cada vez más a las cosas que proponía el Papa Pío XII en 1950 en su Humani Generis, cuando no se metía con los temas científicos, pero sí con los temas doctrinales. Para nosotros los católicos, la vida comienza como un acto de decisión de Dios. Que tengas un buen día.